Una renovación rutinaria de una escalera se convirtió en una auténtica pesadilla. Un hombre de Pensilvania tropezó accidentalmente con unos extraños cables negros ocultos bajo una roca cerca de su casa. Al principio pensó que eran cables viejos, pero cuando los siguió, hizo un descubrimiento que dejó a su familia paralizada por el horror. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Marcus Johnson siempre había creído que la vida le había dado, al fin, ese respiro que tanto había anhelado en su juventud. Después de haber pasado su infancia mudándose de apartamento en apartamento, soportando la incertidumbre de los aumentos de renta y la fragilidad de los contratos temporales, poseer un hogar propio le parecía no solo un triunfo personal, sino una forma de redención frente a todos aquellos años de carencia. Y no se trataba de una simple casa, sino de una propiedad que había llegado a sus manos como un legado familiar, un regalo inesperado de su difunto tío Harold. La vivienda, levantada varias décadas atrás, se alzaba como un testimonio de otra época. 2 plantas amplias, con una fachada que en su momento había sido blanca y ahora lucía un tono amarillento, una terraza ligeramente vencida por el tiempo y un aire de solidez que desmentía cualquier atisbo de fragilidad. Para Marcus, cada rincón de esa casa simbolizaba permanencia, herencia y la posibilidad de ofrecer a su esposa Clara y a sus 2 hijos, Daniel y Michelle, un refugio que nunca tuviera fecha de caducidad. La vida familiar giraba en torno a rutinas sencillas que Marcus valoraba como tesoros. Clara, maestra de primaria, aportaba la calidez de su risa y la disciplina paciente de quien pasa el día moldeando mentes jóvenes. Daniel, con 15 años y un cuerpo que crecía más rápido que su seguridad personal, encarnaba la torpeza y la ternura de la adolescencia, mientras que Michelle, a sus 9 años, era la luz indiscutible de la casa, con su sonrisa capaz de iluminar las tardes más grises. Las cenas juntos, las misas de domingo, los almuerzos en el jardín durante los días cálidos, todo formaba un mosaico que Marcus contemplaba con gratitud. Después de haber crecido con padres que apenas podían mantener un techo sobre sus cabezas, él había cumplido su promesa de darles a sus hijos algo mejor. Sin embargo, la casa, como todo lo que envejece, mostraba señales de desgaste. La pintura descascarillada en algunas paredes, el crujido constante de los tablones en el pasillo del segundo piso y el olor persistente a tierra húmeda en el sótano eran recordatorios de que el tiempo nunca se detenía. El detalle más urgente, sin embargo, eran los escalones traseros que descendían desde la puerta de la cocina hasta el patio. Construidos de hormigón hacía años, se habían agrietado, y uno de ellos se había desplazado lo suficiente como para convertirse en un pequeño peligro. Michelle, con la ligereza de su edad, solía saltar los escalones de 2 en 2, desoyendo las advertencias de su padre. Cada vez que lo hacía, Marcus sentía un sobresalto en el pecho. Había pospuesto demasiadas veces la reparación, siempre atrapado entre las horas del taller mecánico y el cansancio de las noches. Pero aquel verano, con unos días libres acumulados, se decidió al fin. La mañana elegida amaneció clara y calurosa, con un cielo de un azul brillante y el zumbido incesante de las cigarras llenando el aire. Marcus se levantó antes que el resto, bebió un café negro en la cocina silenciosa y salió al patio con la firme intención de demoler los escalones y reconstruirlos desde cero. Llevaba consigo un mazo, una pala y la determinación de un hombre que deseaba ver su casa segura para sus hijos. El primer golpe resonó fuerte, haciendo añicos un trozo de cemento que saltó en pedazos. El polvo se levantó en el aire, pegándose a su piel sudorosa, y Marcus sintió esa mezcla de agotamiento y satisfacción que acompañaba a todo trabajo físico. En cada fragmento que caía, veía la oportunidad de renovar algo, de dejar su propio sello sobre lo que un día fue de su tío. Mientras avanzaba, no pudo evitar evocar recuerdos de Harold. Era un hombre severo, reservado hasta la incomodidad, que apenas sonreía y que había pasado la mayor parte de su vida encerrado en esa misma casa. No recibía visitas y rara vez se le veía conversar con alguien del vecindario. Cuando Marcus, siendo niño, lo visitaba acompañado de sus padres, siempre sentía la extraña opresión de un silencio que no se parecía al de otros hogares.
Harold imponía reglas estrictas: no bajar al sótano, no abrir ciertas puertas, no tocar nada sin permiso. Aún así, el hecho de haber heredado la casa había despertado en Marcus más gratitud que sospechas. Durante años había preferido recordar a Harold como un hombre extraño, sí, pero generoso al final de su vida. Ahora, golpeando los escalones que una vez él mismo había parchado, la figura de su tío parecía más cercana que nunca, como una sombra al acecho detrás de cada grieta. Con el pasar de las horas, el trabajo se volvió más intenso. Clara apareció en el umbral de la cocina, secándose las manos con un paño, y le recordó que tomara agua. Michelle salió descalza, con un oso de peluche en brazos, preguntando si podía ayudar. Daniel, todavía somnoliento, se detuvo un momento a mirar y bromeó diciendo que su padre parecía estar peleando con un monstruo de piedra. Marcus sonrió a todos, pero no detuvo su tarea. El sudor le corría por la frente y la espalda, los músculos le ardían, pero en su interior crecía una satisfacción genuina. Estaba haciendo lo correcto, cuidando de su casa, protegiendo a su familia. Fue al remover una de las losas más grandes cuando lo vio. Algo oscuro, un arco apenas visible bajo la tierra removida, llamó su atención. Primero pensó que era una raíz gruesa, de aquellas que se expanden por debajo y rompen el cemento con el tiempo. Se inclinó, escarbó con las manos enguantadas y sintió una textura distinta. No era madera, era lisa, gomosa, negra. Un cable. Marcus se quedó quieto, observando aquel tramo que emergía de la tierra. No era un cable común, delgado y frágil, como los que conocía en los automóviles que reparaba. Era más grueso, sólido, casi industrial. Lo siguió con la mirada hasta donde volvía a hundirse en el suelo. En un primer momento quiso ignorarlo, taparlo de nuevo y continuar. Después de todo, en casas viejas era normal encontrar restos de instalaciones antiguas, conductos en desuso, cables abandonados. Sin embargo, algo en ese cable le provocó un desasosiego inmediato. Se incorporó, sudoroso, y miró la casa. El pensamiento se clavó en su mente con una insistencia difícil de apartar. ¿Qué hacía un cable así enterrado bajo los escalones de la cocina? ¿Por qué Harold jamás había mencionado nada? Marcus había visto cientos de cables en su trabajo. Había aprendido a distinguir entre lo útil y lo obsoleto, y este no encajaba en ninguna de esas categorías. Había algo deliberado en su presencia. Con la pala comenzó a retirar más tierra, con movimientos lentos y meticulosos. Pronto descubrió que no se trataba de un solo cable. Otro tramo paralelo apareció, y luego otro más, cruzándose como raíces de un árbol subterráneo. Cada nuevo hallazgo le arrancaba una punzada de inquietud. No era un accidente, no era un remanente olvidado. Alguien había colocado esa red con un propósito claro. Desde la ventana, Clara lo llamó de nuevo para invitarlo a almorzar. Él levantó la vista, forzó una sonrisa y dijo que iría enseguida, aunque sabía que mentía. Algo había cambiado en su interior. La curiosidad había sido reemplazada por una sensación más intensa, una mezcla de temor y necesidad de respuestas. Sentía que había tropezado con la punta de un secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado bajo sus pies. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, cuando Marcus se sentó junto a los restos de los escalones demolidos. Tenía los brazos cubiertos de polvo, la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la mente encendida por una sola imagen. Aquellos cables negros, brillando tenuemente bajo la luz del atardecer, como venas ocultas de la tierra. Empezó el día con la intención sencilla de reparar un peligro menor para sus hijos. Lo terminaba con la certeza de haber abierto la puerta a un misterio mucho más oscuro, uno que parecía estar tejido en la propia médula de la casa que consideraba su refugio. Mientras la primera estrella asomaba en el horizonte, Marcus comprendió que la obra de aquel día no se limitaba a reconstruir escalones. Lo que había descubierto podía cambiar para siempre la manera en que veía el hogar que había heredado y el recuerdo del hombre que se lo había legado. Y aún sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un abismo de secretos que no tardarían en reclamarlo. La noche que siguió al hallazgo del cable fue una de las más inquietantes que Marcus recordaba en años. Aunque su cuerpo estaba agotado por la faena con el mazo y la pala, su mente se mantuvo en vilo,
atrapada en un torbellino de imágenes que volvían una y otra vez, la curva oscura que emergía de la tierra, el tacto gomoso de la cubierta negra, el enredo de líneas que se escondían bajo el suelo como raíces diseñadas con precisión. Daba vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Clara a su lado, el crujido de los viejos tablones y el ulular de un búho en la lejanía. Nada lograba aplacar la sensación de que había desenterrado algo que no debía. Cerraba los ojos y en su mente aparecía el cable como una serpiente inmóvil, esperando. Cada vez que conseguía adormecerse, despertaba de golpe, empapado en sudor, convencido de haber oído un chasquido eléctrico proveniente de las paredes. Al amanecer, cuando la claridad apenas acariciaba las cortinas, Marcus ya estaba en pie. Bajó a la cocina en silencio, preparó café y se asomó al patio trasero. El montón de escombros de los escalones rotos seguía allí, recordándole que la tarea había quedado inconclusa. Pero su mirada no se posó en las piedras, sino en la tierra removida, en ese rincón donde los cables aún asomaban, como esperando que alguien los siguiera. Sintió un impulso irrefrenable de continuar lo que había empezado. Clara lo sorprendió minutos después, todavía adormilada, encontrándolo agachado en el mismo lugar, con la pala en las manos y la expresión tensa. Ella le recordó que tenían planes: llevar a Michelle a la biblioteca, ayudar a Daniel con un trabajo escolar. Marcus asintió con un gesto evasivo, diciendo que pronto estaría listo, que solo quería limpiar un poco más los restos. La mujer lo observó con cierta inquietud, percibiendo ese gesto obstinado en su mandíbula que conocía bien. No insistió, aunque algo en su intuición le dijo que su marido se estaba hundiendo en un empeño extraño. Marcus, mientras tanto, cavaba con movimientos cada vez más medidos. El sudor le corría por las sienes aunque la mañana era fresca. El primer tramo de cable que había visto se bifurcaba unos metros más adelante, desapareciendo bajo la cimentación de la casa. Otro, en cambio, se abría hacia el jardín, multiplicándose en ramales que se perdían bajo el césped. Era como descubrir las venas ocultas de una criatura enterrada. Cada palada de tierra revelaba más conexiones, más organización, y con cada nueva línea, la inquietud de Marcus crecía. Intentaba buscar explicaciones. Quizá Harold, en su hermetismo, había decidido instalar un sistema de seguridad rudimentario, tal vez cámaras antiguas o una red eléctrica improvisada. Sin embargo, nada de lo que veía correspondía a un trabajo casero. Los cables estaban unidos por grapas metálicas, acomodados en paralelo, con un cuidado que no podía atribuirse a la improvisación de un hombre solitario. Marcus había trabajado años con motores y cableados de autos. Sabía distinguir un parche mal hecho de un trabajo profesional. Lo que veía era esto último, pero enterrado con un propósito que escapaba a toda lógica. Al retirarse un poco, observó cómo los cables desaparecían en la base de la casa. Esa imagen lo estremeció. No se trataba de algo aislado en el patio. Aquellas líneas se internaban en la estructura misma de su hogar, como raíces negras penetrando en los cimientos. Con el ceño fruncido, se dirigió al sótano, convencido de que allí encontraría alguna respuesta. El descenso a ese espacio siempre le había producido cierta incomodidad. El aire era más frío y húmedo, impregnado de un olor a tierra mojada que ni los deshumidificadores lograban eliminar. La bombilla solitaria colgaba de un cable retorcido, proyectando una luz amarillenta sobre las estanterías cargadas de cajas, herramientas oxidadas y frascos de tornillos heredados de Harold. Marcus recorrió las paredes con la vista hasta que lo halló. Un pequeño agujero en la base del muro, por donde se colaba un tramo de cable negro. Se inclinó y lo palpó. El orificio estaba desgastado en sus bordes, como si algo hubiera rozado allí durante mucho tiempo. Al avanzar unos pasos, descubrió otro agujero, un poco más grande, y después otro, distribuidos a lo largo del muro. Un escalofrío le recorrió la espalda. La red no se detenía en el jardín, atravesaba el hormigón y se ramificaba por el interior de la casa. Se pegó a la pared y, con el oído atento, buscó algún zumbido, algún indicio de corriente viva. Pero lo único que escuchó fue el silencio. Un silencio que le resultó aún más perturbador
que cualquier chisporroteo eléctrico. Era un silencio pesado, cargado de insinuaciones. Decidido a ampliar su búsqueda, subió de nuevo y tomó una linterna. Escogió primero el pasillo del piso superior. Colocó una silla bajo una rejilla de ventilación. La desatornilló con un destornillador y enfocó la linterna al interior. El polvo flotó en partículas doradas, y en medio de ese aire inmóvil, el reflejo metálico de un soporte llamó su atención. Era un soporte bien atornillado a la madera, pero no sostenía ningún componente visible. Marcus lo observó con el ceño fruncido. ¿Para qué demonios servía un soporte en un conducto de aire? La lógica le decía que no tenía sentido, pero su instinto lo empujaba a pensar lo contrario. Cerró la rejilla y bajó. En el salón, apartó el mueble más pesado y pasó la mano por la pared trasera. Allí estaba, un orificio perfectamente circular, del tamaño justo para dejar pasar un cable. Lo recorrió con los dedos, sintiendo la precisión de su corte. No era un accidente, ni un descuido de la construcción. Alguien lo había hecho con una intención específica. La sospecha crecía con cada hallazgo. En el cuarto de Michelle, un pedazo del techo mostraba una superficie más lisa que el resto, como si hubiera sido enlucida después de alguna modificación. Marcus acercó la linterna y golpeó suavemente con los nudillos. El sonido hueco lo confirmó. Allí había algo oculto. Recordó entonces los días de su infancia, cuando venía de visita. Harold nunca le permitía recorrer la casa libremente. Apenas lo dejaba entrar al salón, y si se aventuraba hacia el pasillo, una mirada severa lo detenía en seco. Aquellos recuerdos, que antes parecían simples manías de un anciano gruñón, adquirían ahora un matiz siniestro. No se trataba de proteger su privacidad, era un celo feroz por mantener oculto algo incrustado en la estructura misma de la vivienda. Marcus descendió de la escalera con las manos sudorosas, la linterna temblando. El pasillo parecía distinto, más estrecho, como si las paredes se hubieran acercado un poco. Cada crujido de la madera bajo sus pies le sonaba como un lamento. La casa, que siempre había sentido como un refugio cálido, empezaba a revelarse bajo otra luz. No era un hogar, sino un cuerpo lleno de arterias ocultas. Una máquina diseñada para un propósito que él todavía no alcanzaba a comprender. Se sentó un momento en la cocina, intentando recuperar el aliento. Clara, que acababa de regresar del trabajo, lo encontró allí, con la mirada perdida en el techo. Preguntó si se sentía bien, y él, forzando una sonrisa, contestó que estaba cansado por las reparaciones. Ella aceptó la explicación, aunque notó en sus ojos un brillo extraño, como si algo lo estuviera devorando por dentro. Esa noche, mientras la familia cenaba, Marcus no podía apartar de su mente las imágenes de los agujeros, los soportes, el cable negro ramificándose bajo el cemento. Cada gesto cotidiano, el cuchillo cortando el pan, la risa de Michelle al contar una anécdota, el murmullo de Clara, se teñía de una sospecha venenosa. ¿Y si todo aquello estaba siendo observado? ¿Y si las paredes mismas guardaban los secretos de su intimidad? Tragaba la comida con dificultad, sintiendo que la casa lo observaba en silencio. Al acostarse, permaneció despierto mucho después de que Clara se quedara dormida. La luna entraba por la ventana, proyectando sombras sobre el suelo, y Marcus, inmóvil, las contemplaba con una mezcla de miedo y desafío. Ya no cabía duda, los cables eran solo el principio. Había algo más, algo incrustado en la médula de la vivienda, y tarde o temprano tendría que enfrentarse a ello, porque lo que antes había sido un santuario se estaba transformando en una trampa, un escenario donde cada sonido y cada movimiento parecían registrar su vida en secreto. El sueño lo alcanzó de madrugada, breve y agitado, poblado de imágenes de paredes con ojos, de pasillos que se alargaban hasta el infinito, de su tío Harold vigilándolo desde rincones oscuros, y cuando el alba lo encontró otra vez sentado en la cama, con los pies en el suelo y la mirada clavada en las tablas desgastadas, Marcus supo que la curiosidad había dado paso a algo más profundo. Una necesidad de respuestas que no le daría tregua hasta descubrir qué clase de verdad se escondía bajo la piel de su hogar. La mañana siguiente amaneció cargada de un aire extraño, más pesado de lo habitual. Marcus había dormido apenas unas horas,
y aún así se levantó con una urgencia que lo empujaba a moverse sin descanso. En su cabeza resonaban los agujeros en las paredes, los soportes ocultos en los conductos y los cables que había seguido con la linterna la noche anterior. Todo apuntaba a una verdad más grande, más compleja de lo que él podía imaginar, y sentía que quedarse quieto equivalía a aceptar que la casa lo dominaba. Se vistió en silencio, sin despertar a Clara ni a los niños, y salió al jardín con pasos decididos. El césped estaba húmedo por el rocío, las hojas brillaban con la luz débil del sol, pero lo que captó su atención no fue la belleza de la mañana, sino la visión persistente de aquel entramado negro que se extendía bajo la tierra como un sistema nervioso artificial. El montón de escombros de los escalones seguía allí, testigo de lo que había empezado como un proyecto de mantenimiento y se había transformado en una excavación inquietante. Marcus no miró los restos de cemento, sino el viejo cobertizo al fondo del patio. Era una estructura inclinada, de madera carcomida, que había heredado junto con la casa. Hasta entonces, no le había prestado demasiada atención. Servía para guardar herramientas oxidadas, macetas vacías y clavos que se amontonaban sin orden. Sin embargo, esa mañana, al mirarlo con detenimiento, notó algo distinto. El césped que rodeaba la construcción tenía un tono más oscuro, más vivo, como si allí la tierra hubiera sido removida recientemente o recibiera una alimentación distinta a la del resto del jardín. Se agachó y tocó el suelo. Estaba más blando, más suelto, como si lo hubieran cavado y vuelto a cubrir. Ese detalle, insignificante en otro momento, se convirtió en una revelación. Marcus sintió que estaba ante la entrada de algo, un punto de convergencia. Los cables que había visto debían de tener un destino, un lugar donde se reunían, y todo en su instinto le decía que estaba a pocos pasos de hallarlo. Corrió al cobertizo y tomó la pala que aún guardaba allí. El mango de madera estaba áspero por el uso, pero en sus manos se convirtió en una llave. Comenzó a excavar con energía, apartando capas de tierra húmeda. El olor a barro le llenó la nariz mientras los músculos de sus brazos ardían con cada palada. No tuvo que cavar mucho. A los pocos minutos la pala golpeó algo duro con un sonido metálico que le hizo contener el aliento. Se arrodilló y con las manos apartó el resto de tierra hasta dejar al descubierto un rectángulo metálico, plano, con una manija oxidada en el centro. Era una tapa, un acceso subterráneo, perfectamente sellado. El corazón de Marcus latía con fuerza, mezclando miedo y expectación. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo observara desde más allá de la valla del jardín. Pero el vecindario estaba tranquilo, apenas interrumpido por el ladrido de un perro en la distancia. Inspiró hondo y con esfuerzo tiró de la manija. Al principio no cedió. El óxido había sellado la compuerta como si deseara mantener su secreto oculto para siempre. Marcus se inclinó con más fuerza, hasta que el metal emitió un gemido largo y finalmente se abrió. Un soplo de aire viciado salió del hueco, cargado de humedad y un olor penetrante a hierro viejo. Marcus iluminó el interior con una linterna y descubrió una escalera de hierro que descendía a un espacio angosto, construido en hormigón. Era un pasadizo hacia lo desconocido. Tragó saliva, consciente de que cada decisión lo alejaba más de la comodidad de ignorar lo que había encontrado. Pero ya no podía retroceder. Bajó con cuidado, apoyando las botas en los peldaños que chirriaban bajo su peso. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que se alargaban y deformaban en las paredes. El descenso no era largo, pero lo suficiente para que el silencio se volviera sofocante. Cuando al fin sus pies tocaron el suelo, Marcus se encontró en una cámara subterránea del tamaño de un pequeño cuarto de almacenamiento. Las paredes eran de hormigón desnudo, rezumando humedad en algunas grietas. El aire estaba quieto, pesado, y cada respiración le costaba un poco más de lo normal. Pero lo que dominaba el espacio era una estructura apoyada contra la pared del fondo. Era una caja metálica de gran tamaño, sólida, cubierta de manchas de óxido, aunque todavía firme en su estructura. Y desde todas las direcciones, los cables negros convergían hacia ella, como ríos que desembocan en un mar. El espectáculo era hipnótico y aterrador. Líneas que él había descubierto en el patio y en el sótano llegaban hasta ese punto, uniéndose en un solo núcleo. Marcus se acercó lentamente,
como si temiera que la caja pudiera reaccionar ante su presencia. En el lateral, distinguió una fila de pequeñas luces que parpadeaban débilmente, una tras otra, con un ritmo constante, casi como un latido. Esa visión le heló la sangre. Lo que estaba allí no era un resto muerto, ni un recuerdo de un sistema abandonado. Era algo vivo, funcionando en ese mismo instante, cumpliendo una tarea que él desconocía. El primer impulso fue retroceder, salir corriendo, tapar el hueco con tierra y fingir que nunca había visto nada. Pero la necesidad de respuestas lo mantuvo firme. Rodeó la caja palpando sus bordes. Estaba sellada con un cerrojo oxidado, pero la tapa tenía una rendija lo bastante ancha para que pudiera introducir una palanca. Marcus subió de nuevo a la superficie. Recuperó una barra de hierro del cobertizo y regresó con ella. El eco metálico retumbó en la cámara cuando encajó la palanca en la abertura y forzó con todas sus fuerzas. El metal se resistió, crujió y, tras varios intentos, cedió con un chasquido desgarrador. La tapa se abrió de golpe, revelando el interior. Marcus alumbró con la linterna y lo que vio lo dejó sin aliento. En filas ordenadas se encontraban decenas de discos duros, apilados con precisión, conectados entre sí mediante haces de cables cuidadosamente organizados. En el centro, un dispositivo de grabación con indicadores luminosos mostraba actividad constante. El zumbido suave de los ventiladores llenó el espacio, una vibración persistente que confirmaba que todo estaba en marcha. Marcus extendió la mano y rozó uno de los discos. Estaba tibio, vibrante, como el corazón de una máquina que llevaba años funcionando sin descanso. Retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. Su respiración se aceleró y, por un momento, se apoyó en la pared para no perder el equilibrio. Comprendió que lo que tenía frente a sí era mucho más complejo de lo que habría podido imaginar. No era un sistema casero, era una red de almacenamiento activa, un centro de operaciones oculto bajo su jardín. Los pensamientos comenzaron a atropellarse en su mente. ¿Qué podía contener esa enorme colección de discos? ¿Qué clase de datos se habían acumulado allí durante años? ¿Quién los había puesto? Y lo más inquietante, ¿seguían enviando información a algún lugar más allá de su propiedad? Un sudor frío le corrió por la espalda. Pensó en Harold, en su tío siempre severo y enigmático. De niño lo había imaginado como un hombre excéntrico, atrapado en sus rutinas. Ahora la imagen cobraba un matiz mucho más oscuro. Quizá Harold no era simplemente un anciano huraño, sino el guardián de un secreto monstruoso, un vigilante de algo que había instalado con precisión quirúrgica. Marcus retrocedió unos pasos, levantando la linterna hacia el techo bajo de la cámara. Los cables serpenteaban por las paredes como raíces negras, hundiéndose en túneles demasiado estrechos para que pudiera seguirlos. Sintió que estaba dentro de un organismo, rodeado por arterias que pulsaban con vida propia. El zumbido de los discos duros le parecía ahora un murmullo, como un susurro maquinal que lo observaba desde todas partes. Regresó a la escalera con el corazón golpeándole las costillas. Subió apresurado, respirando con dificultad, y emergió de nuevo al aire libre. El contraste de la luz del día lo cegó por un instante, y tuvo que apoyarse en el borde del cobertizo para no desplomarse. Miró el patio, el césped, la fachada tranquila de la casa, y todo le pareció falso, como una máscara. La casa ya no era su refugio, no podía serlo. Era un escenario erigido sobre un secreto vivo, un ojo que latía bajo la tierra. Con manos temblorosas, cerró de nuevo la compuerta metálica y arrojó tierra sobre ella hasta cubrirla. Se quedó un momento observando el suelo, como si esperara que el parpadeo de las luces pudiera atravesar la tierra y delatar su presencia. Nada se movió, salvo el viento que agitaba las hojas de los árboles, pero Marcus sabía que lo descubierto no podía olvidarse. Lo que yacía allí abajo seguiría funcionando, grabando, acumulando, y no descansar hasta que alguien lo detuviera. Al regresar a la casa, encontró a Clara preparando el almuerzo. Ella lo miró de reojo, sorprendida por su aspecto desaliñado, el polvo en la ropa y el temblor en su respiración. Preguntó qué había estado haciendo, y Marcus, incapaz de confesar la magnitud de lo que había visto, murmuró que seguía ocupado con los escalones.
Ella pareció aceptar la explicación, aunque en sus ojos brilló una chispa de duda. Marcus se sentó en la mesa con las manos aún sucias de tierra. La voz de Michelle resonaba alegre desde el piso superior. Daniel hablaba con desdén de un trabajo escolar, y Clara cortaba verduras con la tranquilidad de la rutina. Era un cuadro familiar que, hasta hacía poco, le resultaba entrañable. Ahora cada gesto le parecía frágil, vulnerable, porque bajo sus pies, a pocos metros de donde almorzaban, había una máquina despierta, observando, guardando, latiendo como un corazón oculto que no dejaba de reclamar atención. En esa mesa, mientras fingía una calma que no sentía, Marcus entendió que lo que había encontrado no era el final de nada, sino el comienzo de una verdad que lo perseguiría con insistencia. El misterio de los cables negros había dejado de ser un simple hallazgo inquietante para convertirse en un desafío inevitable. Descubrir hasta dónde llegaba aquella red y qué significaba realmente para la vida de su familia. La tarde en que Marcus regresó del cobertizo, después de descubrir aquella cámara subterránea con su caja metálica palpitante de luces y discos duros, sintió que nada volvería a ser igual dentro de su propio hogar. El secreto enterrado en el jardín le pesaba como un hierro en el pecho, y aunque trató de actuar con naturalidad frente a Clara y a los niños, sabía que la casa había cambiado de rostro. Era como si cada rincón se hubiera llenado de un silencio expectante, un silencio que lo vigilaba. Se esforzó en cenar con normalidad, en escuchar a Michelle hablar de los juegos en el recreo y a Daniel quejarse de un profesor demasiado estricto. Pero por dentro no dejaba de sentir el zumbido sordo de aquella máquina escondida bajo la tierra, como si su eco hubiera trepado hasta las paredes y estuviera infiltrado en cada habitación. Esa noche, mientras Clara leía un libro en la cama y los niños dormían en sus cuartos, Marcus permaneció largo rato sentado en la oscuridad del salón. No encendió las luces, solo dejó que la claridad débil de la luna entrara por la ventana y se deslizara sobre el suelo de madera. Allí, en el silencio, trató de escuchar más allá de los sonidos habituales. El murmullo del frigorífico, el tic-tac lejano del reloj de pared, los crujidos naturales de una casa vieja. Entre esos ruidos familiares le pareció captar algo distinto, un leve chasquido, como un clic metálico ahogado en las entrañas de la vivienda. El corazón le dio un salto, aunque no pudo identificar de dónde provenía. Era como si la casa hubiese respirado en secreto. Impulsado por una mezcla de temor y determinación, Marcus tomó una linterna y una silla y decidió inspeccionar el salón con mayor detalle. Colocó la silla bajo la lámpara de techo, subió en equilibrio y desenroscó con cuidado la cubierta de cristal. Al retirarla, el polvo le cayó sobre las manos y la cara, haciéndole parpadear. Enfocó la linterna hacia el interior y lo que descubrió lo dejó helado. En un lateral, oculto en la sombra, había un pequeño lente circular, casi imperceptible, incrustado en la estructura. No era un reflejo ni un defecto del material. Era un ojo, una cámara, diminuta, perfectamente camuflada. Durante unos segundos no pudo moverse. Los recuerdos lo asaltaron de golpe. Noches en ese mismo salón, viendo películas con Clara y los niños. Tardes de risas alrededor del fuego, discusiones, confidencias, incluso momentos de intimidad. Todo, absolutamente todo, podía haber sido observado. El asco y la rabia le recorrieron las venas. Con manos temblorosas, volvió a colocar la cubierta, aunque un tornillo se le cayó al suelo y rebotó hasta perderse bajo un mueble. Su respiración estaba agitada y la linterna temblaba en su mano. No pudo detenerse ahí. Movido por un impulso casi febril, se dirigió al pasillo y retiró la rejilla de ventilación que había revisado días antes. Introdujo la linterna y descubrió lo que temía. Un lente escondido en el ángulo del conducto, apuntando hacia el pasillo con un cable que se fundía con el metal hasta perderse en la oscuridad. Marcus apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con un miedo creciente. Avanzó hacia el cuarto de Daniel, que dormía profundamente, y revisó con cuidado. Movió el estante de libros y encontró, tras un orificio apenas perceptible, otro lente, dispuesto para mirar hacia la cama de su hijo. Se quedó paralizado unos instantes,
observando el rostro tranquilo de Daniel bajo las mantas. Su hijo había crecido allí, había soñado, había llorado, había hablado de sus inquietudes en la soledad de su cuarto. Y todo ese mundo íntimo quizá había sido visto por ojos desconocidos. El golpe más devastador lo recibió en el cuarto de Michelle. Entró en silencio, con el corazón acelerado, y se agachó junto a la mesilla donde estaba el pequeño velador en forma de estrella que tanto le gustaba a su hija. Lo tomó entre las manos, lo examinó y descubrió, oculto en la base, un lente negro del tamaño de una uña, mirando hacia la cama. La indignación le atravesó como un rayo. Sintió un impulso inmediato de arrancarlo, de destruirlo. Lo hizo con brusquedad, desgarrando los cables que se extendían como venas tras la carcasa del objeto. El pequeño aparato cayó al suelo, roto, mientras Michelle giraba levemente en sueños, ajena a todo. Marcus se arrodilló a su lado, le acarició el cabello y se prometió que nadie volvería a espiarla, que nadie más volvería a violar la inocencia de su hija. El resto de la noche fue una sucesión de descubrimientos similares. En la cocina, detrás de un enchufe falso, halló otro lente. En el baño, oculto bajo la rejilla del extractor, otro. En el pasillo del piso superior, incrustado en una esquina del techo, uno más. Cada hallazgo era como una puñalada. La casa estaba llena de ojos, integrada en un sistema que no dejaba espacio para la privacidad. Cada movimiento, cada palabra, cada instante había podido ser registrado, almacenado en los discos que había visto bajo el cobertizo. Cuando terminó, el suelo del salón estaba cubierto de pedazos de plástico roto, de cables arrancados, de pequeños lentes que brillaban en la penumbra. Marcus se dejó caer en un sillón, con el pecho agitado, sintiendo que el mundo le daba vueltas. No había logrado liberarse del todo, lo sabía. Esos eran solo fragmentos, una mínima parte de la red que todavía se escondía bajo la piel de la casa. Por cada cámara que destruía, intuía la existencia de muchas más, ocultas en lugares que ni siquiera sospechaba. Su mente lo llevó de nuevo a Harold. Todo cobraba un sentido macabro. Su tío no había sido únicamente un hombre huraño y desconfiado. Había sido el guardián de un sistema, tal vez el creador, o al menos el cómplice de algo mayor. La prohibición de bajar al sótano, las restricciones absurdas en su infancia, la constante vigilancia, todo tenía una explicación oscura. Harold había vivido en esa casa como un centinela de secretos, y ahora esos secretos se habían convertido en el legado maldito que Marcus había recibido junto con las llaves y las paredes. La rabia lo sacudió. Apretó los puños hasta que le crujieron los nudillos. La idea de que alguien hubiera visto a Clara cocinar en la intimidad de su cocina, a Daniel hablar solo en su habitación, a Michelle dormir con su osito de peluche, lo llenaba de una furia que apenas podía contener. Al mismo tiempo, un temor helado se instalaba en lo profundo de su ser, porque si la red seguía activa, significaba que alguien, en algún lugar, podía estar mirando en ese mismo instante. El amanecer lo encontró exhausto, sentado entre los restos de los dispositivos arrancados. Cuando Clara bajó las escaleras, lo halló en medio de aquel caos. Preguntó qué había pasado, por qué había destrozado medio salón. Marcus la miró con los ojos enrojecidos, los labios secos, y estuvo a punto de contarle todo, pero se detuvo. No podía. Temía su reacción, el terror que vería en sus ojos, el efecto devastador que tendría en los niños. Así que mintió. Le dijo que había encontrado un cableado viejo y que, al tratar de retirarlo, había hecho más destrozos de los previstos. Clara frunció el ceño, desconfiada, pero aceptó su explicación a medias, confiando en que Marcus sabía lo que hacía. Esa mañana, cuando la familia se preparaba para sus rutinas cotidianas, Marcus permaneció en silencio, observando cada pared, cada lámpara, cada rincón. Nada le parecía inocente. El hogar que había considerado un refugio seguro se había transformado en una cárcel con ojos invisibles. Aunque arrancara todos los lentes que pudiera encontrar, el recuerdo de aquellos que habían permanecido escondidos durante años lo acompañaría siempre. Sabía que las luces que había visto titilar en el corazón subterráneo seguían vivas, recopilando, guardando, quizás transmitiendo.
y esa certeza lo perseguía como una sombra. Cuando al fin salió al patio, respirando el aire fresco de la mañana, el alivio fue mínimo, porque en el fondo, la sospecha se había arraigado en él como un veneno. La casa entera estaba construida sobre un propósito oculto, y no importaba cuántas cámaras destruyera, mientras el sistema bajo el cobertizo siguiera vivo, él y su familia seguirían siendo prisioneros de unos ojos que nunca parpadeaban. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si las nubes pesadas que se acumulaban sobre el vecindario reflejaran la opresión que Marcus sentía en su interior. Apenas había dormido, y cuando logró cerrar los ojos, su mente lo devolvía una y otra vez a la imagen de los pequeños lentes escondidos en la lámpara del salón, en la rejilla de ventilación, en la mesilla de Michelle. Cada instante de intimidad, cada gesto cotidiano de su familia había sido observado. Se levantó temprano, con las manos aún doloridas de arrancar cables y romper dispositivos, y bajó a la cocina intentando actuar con normalidad. Clara lo observó con preocupación, aunque no dijo nada. Su silencio pesaba tanto como sus palabras no pronunciadas. Al salir al patio, Marcus se detuvo en seco. A lo lejos, en la calle, a mitad de la cuadra, había un automóvil estacionado que no reconoció. Era un sedán oscuro, con los cristales polarizados tan negros que no dejaban ver el interior. No había señales de que alguien se moviera dentro, pero el vehículo le resultó extraño, ajeno al paisaje habitual del barrio donde todos se conocían. Se quedó mirándolo durante largos segundos, con el pulso acelerado, sintiendo que aquel coche no estaba allí por casualidad. La idea se le clavó en la mente. Alguien los estaba vigilando desde afuera, tan cerca como siempre lo habían hecho desde adentro. Intentó convencerse de que exageraba, que podía ser un vecino con visitas o un coche aparcado sin más importancia. Sin embargo, al regresar al interior de la casa, no pudo apartar la imagen de su cabeza. Durante todo el desayuno, mientras Michelle charlaba alegremente sobre un cuento que había leído y Daniel mascullaba con fastidio por tener que entregar un trabajo de ciencias, Marcus permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana. Cada vez que alzaba los ojos, allí seguía el sedán, inmóvil, vigilante, como si formara parte del mismo escenario que lo oprimía. Clara lo notó ausente y le preguntó si estaba bien. Él asintió, pero no logró engañarla. Su esposa lo conocía demasiado bien. Cuando los niños salieron para la escuela, ella se acercó y lo miró a los ojos, buscando una explicación. Marcus apartó la vista y fingió ocuparse en preparar café. No podía contarle que creía que, además de las cámaras dentro de la casa, ahora alguien los observaba desde afuera. El miedo era demasiado grande, y todavía no sabía cómo enfrentarlo. Ese mismo día, cuando salió a comprar tornillos y materiales a la ferretería, volvió a sentirlo. Al estacionar en el aparcamiento, vio a un hombre alto, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, fumando cerca de la entrada. No tenía nada de especial, salvo la forma en que lo miró. Fija, intensa, durante apenas unos segundos. Marcus apretó los labios y bajó la cabeza, acelerando el paso hasta entrar en la tienda. Compró lo necesario, pero cuando salió, el hombre ya no estaba allí. Miró alrededor, buscando el sedán oscuro, pero no lo vio. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Por la tarde, al pasar frente a la escuela donde Clara enseñaba, distinguió a una mujer que nunca había visto antes, detenida junto a la verja. Fingía mirar su teléfono, pero Marcus juraría que sus ojos lo siguieron con precisión mientras él avanzaba por la acera. La paranoia se mezclaba con la realidad, y ya no sabía qué era cierto y qué era producto de su mente fatigada. Lo único indiscutible era el peso de esa presencia invisible que lo acompañaba a todas partes. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Marcus se sentó en la cocina con uno de los discos duros que había extraído del corazón subterráneo. Lo había guardado en el cobertizo, oculto bajo una manta, y ahora lo tenía frente a él sobre la mesa. El objeto era sencillo en apariencia, una caja negra, fría, que no revelaba nada a simple vista. Pero Marcus sabía que contenía más de lo que podía soportar. Allí, en ese disco, probablemente estaban almacenados años de su vida, cada gesto de Clara,
cada risa de sus hijos, cada palabra pronunciada en lo que él creía la intimidad de su hogar. Lo sostuvo en sus manos, lo giró una y otra vez y pensó en conectarlo al viejo ordenador del taller para ver qué había dentro. Pero el miedo lo paralizó. Sentía que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. La confirmación de sus sospechas podía derrumbar lo poco que aún lo sostenía. Durante horas se quedó allí, en la penumbra, observando el disco como si fuera un espejo oscuro que le devolviera una versión distorsionada de sí mismo. Al final, incapaz de tomar una decisión, lo guardó de nuevo y apagó la luz. Los días siguientes fueron una sucesión de sobresaltos. Caminaba por la calle y tenía la impresión de escuchar pasos tras él, siempre a la misma distancia, siempre sincronizados. Se giraba de repente, pero no había nadie. En más de una ocasión creyó ver el mismo sedán oscuro aparcado en diferentes puntos del vecindario. Nunca demasiado cerca de su casa, pero siempre lo bastante visible para que lo notara. Cada aparición era como una firma invisible que confirmaba sus temores. En la casa, la tensión se volvía insoportable. Clara comenzó a notar su insomnio, sus silencios prolongados, su irritabilidad creciente. Una noche, cuando los niños ya dormían, lo confrontó directamente. Le preguntó qué estaba pasando, por qué su semblante había cambiado, por qué parecía llevar encima un peso que no compartía con nadie. Marcus la miró, con la garganta cerrada, y comprendió que había llegado el momento de decir la verdad. Guardar silencio era una forma de traición hacia ella y hacia los niños. Le contó todo: los escalones rotos, el hallazgo de los cables bajo la tierra, el sótano lleno de agujeros, la cámara subterránea con los discos duros parpadeando. Le habló de las pequeñas lentes que había encontrado en la lámpara, en la ventilación, en la habitación de Michelle. Clara escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Al principio negó con la cabeza, murmurando que era imposible, que aquello no podía sucederles a ellos. Pero Marcus le mostró uno de los dispositivos que había arrancado, un lente oculto en un trozo de plástico, y entonces su incredulidad se quebró en un grito de horror. La mujer comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, llevándose las manos a la boca, repitiendo entrecortadamente que los niños, que habían estado observando a sus hijos, que nada era sagrado en su propio hogar. Marcus intentó calmarla, pero ella lo apartó, con lágrimas en los ojos, exigiendo que llamaran a la policía de inmediato. Marcus dudó. Expresó en voz alta su temor de que la red fuera más grande de lo que podían imaginar, que tal vez la policía local estuviera involucrada o que, en cualquier caso, no supieran cómo manejar un asunto así. Clara no quiso escucharlo. Su voz se alzó con desesperación. No podía soportar otra noche bajo ese techo sabiendo que alguien había visto a su hija dormir, a su hijo crecer, que alguien había invadido cada rincón de su vida. Marcus trató de razonar, pero su propia voz sonaba débil frente a la angustia de ella. En el fondo, sabía que tenía razón. No podían seguir ignorándolo. La discusión subió de tono, mezclando miedo y enojo. Marcus, dividido entre la rabia de haber heredado aquella pesadilla y el terror de enfrentarse a fuerzas que no comprendía, terminó cediendo. Asintió con la cabeza, agotado, aceptando que el siguiente paso debía ser buscar ayuda, aunque eso significara abrir las puertas de su secreto a extraños y exponer a su familia a una tormenta que apenas comenzaba. Aquella noche no durmieron. Clara se mantuvo despierta, abrazada a Michelle, mientras Daniel fingía que todo estaba bien, aunque sus manos temblaban bajo las sábanas. Marcus, sentado junto a la ventana, miró hacia la calle en la penumbra. El sedán oscuro ya no estaba allí, pero eso no le brindó alivio. Al contrario, su ausencia lo inquietó aún más, como si la sombra que lo seguía se hubiera vuelto invisible. Y en ese silencio cargado, con los nervios desgarrados, supo que lo peor estaba por llegar. La madrugada caía densa sobre la pequeña ciudad de Pensilvania, cuando Marcus, exhausto y con el rostro desencajado, tomó el teléfono con manos temblorosas. Clara lo observaba desde el sofá, con los ojos enrojecidos y una firmeza que él no había visto en ella en años. Michelle dormía en su regazo, agotada después de horas de llanto silencioso, y Daniel permanecía en la escalera, fingiendo que solo bajaba por agua, aunque en realidad escuchaba cada palabra.
Marcus comprendió que ya no podía seguir ocultando nada, que el silencio se había convertido en su mayor enemigo. Respiró hondo, marcó el número de emergencias y explicó, con la voz quebrada, que había encontrado cámaras ocultas en cada rincón de su casa, cables enterrados en el jardín y un sistema subterráneo lleno de discos duros que seguía funcionando. Durante unos segundos temió que no le creyeran, que lo tomaran por un paranoico, pero la gravedad de sus palabras pareció tener efecto. La operadora prometió enviar a la policía de inmediato. Cuando las luces azules comenzaron a parpadear en la calle, el vecindario entero despertó. Las ventanas se iluminaron y los vecinos salieron en bata a las veredas, murmurando entre ellos, señalando la casa de los Johnson con incredulidad. Marcus los miraba desde la puerta, con los hombros caídos, sabiendo que el secreto que había pesado en su pecho ahora sería un espectáculo público. Clara se mantenía a su lado, con una mezcla de rabia y miedo que la hacía apretar los labios y estrechar a Michelle contra su cuerpo. Daniel, a pesar de su juventud, intentaba erguirse como un adulto, aunque sus manos no dejaban de temblar. Los oficiales irrumpieron en la casa con linternas y herramientas. Revisaron lámparas, rejillas de ventilación, enchufes, y cada hallazgo confirmaba la pesadilla. Sacaban lentes diminutos, cables finos como cabellos, pequeños micrófonos escondidos tras las paredes. El suelo del salón pronto se llenó de cajas con dispositivos, una montaña de plástico y metal que parecía crecer sin fin. Marcus observaba atónito, con un nudo en la garganta, como si cada aparato arrancado fuera una herida abierta en su memoria. Los murmullos de los vecinos afuera se volvían cada vez más intensos. El rumor de que la casa estaba llena de cámaras corría de boca en boca, transformando la intimidad perdida en un secreto compartido por todo el barrio. Uno de los agentes más veteranos, de cabello gris y rostro curtido, se acercó a Marcus. Le explicó en voz baja que el sistema era viejo, sí, pero sofisticado, demasiado para ser obra de un hombre común y solitario como Harold. Aquel cableado, aquellas cámaras, aquel corazón metálico enterrado bajo el cobertizo, requerían planificación y recursos. Marcus escuchaba sin apenas reaccionar, con la mente atrapada en la misma pregunta que lo atormentaba desde que levantó el primer trozo de cemento. ¿Quién había estado detrás de todo eso? El oficial le advirtió que la investigación sería larga, que los discos duros tendrían que ser analizados por expertos y que quizá nunca tendrían todas las respuestas. Lo único seguro era que el sistema había estado activo durante años, grabando sin descanso cada movimiento de la familia. Los niños fueron llevados al porche, arropados en mantas, mientras los oficiales seguían hurgando en las entrañas de la casa. Clara no apartaba los ojos de ellos, con una expresión de furia impotente que la hacía parecer otra persona. Por momentos se acercaba a Marcus, exigiendo explicaciones sobre por qué no le había contado todo desde el principio, sobre por qué había esperado tanto para actuar. Él intentaba justificar sus silencios, explicando que había tenido miedo, que había querido protegerlos, que no sabía hasta dónde llegaba la amenaza. Pero las palabras sonaban débiles, insuficientes frente al peso de lo vivido. Cuando finalmente los agentes se dirigieron al cobertizo y levantaron la trampilla oculta bajo la tierra, un silencio espeso cubrió el vecindario. Marcus los acompañó, sintiendo que sus piernas eran de plomo. Descendieron con linternas y regresaron cargando cajas metálicas llenas de discos duros, aparatos con luces que aún parpadeaban, como si se resistieran a morir. Los oficiales los guardaron en vehículos de evidencias, cerrando las puertas con brusquedad. Marcus vio desaparecer aquel corazón tecnológico y, lejos de sentir alivio, sintió que una parte de sí mismo se hundía con él. Ya nada sería igual. Los periodistas llegaron antes de que el último patrullero abandonara la calle. Micrófonos, cámaras de televisión, flashes. Todos querían saber qué había pasado en la casa de los Johnson. Algunos preguntaban si se trataba de espionaje del gobierno. Otros murmuraban sobre conspiraciones. Incluso había quienes hablaban de locura heredada. Marcus, con el rostro devastado, apenas pudo balbucear que nunca volvería a mirar su casa de la misma manera, que las paredes que habían guardado sus risas y sus lágrimas eran ahora un escenario contaminado por ojos invisibles.
Los reporteros no dejaron de presionar, pero finalmente los oficiales dispersaron a la prensa, prometiendo una conferencia posterior. En los días que siguieron, el ambiente en la casa fue irrespirable. Aunque los dispositivos habían sido retirados, la sensación de estar vigilados persistía. Cada sombra parecía esconder un lente. Cada crujido nocturno parecía el eco de una grabación. Clara no podía dormir y pasaba las noches dando vueltas con Michelle en brazos, como si quisiera protegerla de un enemigo invisible. Daniel, en su intento de mostrarse fuerte, se volvió huraño, encerrándose en su cuarto y reaccionando con ira ante cualquier intento de conversación. Marcus, por su parte, se sentía dividido entre la rabia contra Harold, la impotencia frente al misterio y la culpa de haber permitido que todo llegara tan lejos. Hablaban de mudarse, de dejar atrás aquella casa que se había convertido en un símbolo del horror. Pero mudarse no era tan sencillo. Era el hogar heredado, el legado de la familia, y al mismo tiempo una prisión marcada por la traición. Marcus se debatía entre el deseo de quemar cada rincón y la resistencia de abandonar lo que había prometido a sus hijos como un refugio seguro. Clara insistía en que el lugar estaba maldito, que nunca volverían a sentirse tranquilos allí. Él guardaba silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. El vecindario no volvió a verlos igual. En las miradas de los vecinos había una mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Nadie se acercaba demasiado, como si temieran contaminarse de aquel misterio. Los niños escuchaban susurros en la escuela. Clara sentía las miradas en la sala de profesores, y Marcus cargaba con la sensación de que todo el pueblo hablaba de ellos. La casa se había convertido en leyenda, en una historia de terror que se contaba a escondidas. Una noche, semanas después, Marcus se levantó y caminó hasta el patio. El aire era frío y las ramas se mecían bajo la luna. Miró hacia la trampilla donde antes había estado enterrada la caja metálica y pensó en los discos duros ahora en manos de la policía. ¿Qué habría en su interior? ¿Risas de sus hijos? ¿Conversaciones con Clara? ¿Momentos íntimos que jamás debieron ser vistos por nadie más? La idea de que esos recuerdos estuvieran almacenados, clasificados, quizás analizados por desconocidos, lo llenó de un dolor silencioso. La inocencia de su hogar se había perdido para siempre. Clara lo encontró allí, inmóvil frente al cobertizo, y se acercó sin decir palabra. Se quedaron juntos, mirando la tierra removida, y en ese silencio compartido entendieron que lo vivido había dejado cicatrices imposibles de borrar. No sabían si la verdad completa saldría algún día a la luz, si descubrirían quién había construido aquel sistema y con qué propósito. Lo único cierto era que nada volvería a ser igual. La casa, su refugio, se había convertido en un recordatorio constante de que incluso los lugares más íntimos podían ser traicionados. Marcus levantó la vista hacia las ventanas. Una vez había creído que cada una de ellas era una promesa de seguridad, de calidez familiar. Ahora veía en ellas heridas invisibles, testigos mudos de la invasión. Supo que el recuerdo de aquellas luces titilantes bajo el cobertizo lo perseguiría por el resto de su vida, como un latido oscuro que no podía silenciarse. La familia Johnson había sobrevivido a la revelación, pero la sombra del secreto se había quedado en ellos para siempre, recordándoles que a veces lo más aterrador no se encuentra en el mundo exterior, sino escondido dentro del hogar que juramos proteger. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Mira también los otros videos que tenemos preparados para ti y comparte este con tus amigos para que ellos también vivan la experiencia.